Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación acá en la ciudad de Pamplona y también todos mis hermanos y hermanas que nos acompañan a través de este medio, allá mis hermanas de Noruega, Francia, País Vasco y todos quienes semanalmente también asisten a esta convocatoria del Señor. Yo agradezco al Señor, a nuestro buen Dios, por esta bendición y quiero que leamos la palabra del Señor en forma inmediata en el libro de San Lucas, capítulo número 18, versículo número 7 al 8. Dice el versículo 7 al 8, en el nombre del Señor Jesucristo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Doy muchas gracias al Señor en primer lugar por esta bendición que me concede en este nuevo día domingo ya 14 de mayo del año 2023, con alegría en mi corazón, con gozo, me puedo expresar a través de este medio para agradecer al Señor en primer lugar por la vida y salud que me ha dado, junto a mi esposa, para poder cumplir con la labor que el Señor también nos ha entregado. El día jueves, por razones de salud de sus ojos, mi esposa no pudo realizar la meditación correspondiente a la semana anterior, pero ya esta semana vamos a tener, Dios mediante, la meditación correspondiente a nuestras hermanas Dorcas. Y quiero recordar a la vez también a mis hermanas que el próximo viernes tendremos un culto muy especial, un culto de alabanza, donde estamos todos convocados para venir a engrandecer el santo nombre del Señor y hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra devoción, porque solamente a Él servimos y con el deseo de que por medio de nuestras palabras, nuestra alabanza, Dios pueda ser también engrandecido. Así que todos cordialmente invitados. Bien, vamos a mirar la palabra del Señor. Cuando vemos esta parábola que el Señor refirió a los que le seguían, muchas veces creemos que cuando se habla de la viuda y del juez injusto, pareciera ser que estamos aprendiendo o que el Señor nos quiere enseñar que debemos tener paciencia para esperar en la justicia. Porque aquí vemos que una mujer, siendo viuda, no teniendo probablemente algún defensor quien abogara por ella personalmente acudía a un juez para poder presentar su causa, una causa en donde ella estaba siendo probablemente muy maltratada por un adversario, así lo dice la palabra del Señor. Entonces este juez, que era un hombre injusto, llama la atención, pero era así, era un juez injusto. Y qué terrible es enfrentarse con un juez injusto, porque ¿habrá confianza frente a un veredicto emitido por un juez que es injusto? Cabe ya preguntarnos eso para entender que esta mujer tuvo que haber tenido mucha paciencia, no hay duda, y también el esfuerzo de haber ido en forma continua, porque así lo dice el mismo juez. De hecho, cuando nosotros miramos el verso anterior al que hemos leído en primer lugar, que es el versículo 7, yo voy a mirar el verso 6, el Señor Jesucristo a los que estaban escuchando les dice: oíd lo que dice el juez injusto. ¿Por qué? Porque el Señor, luego que les cuenta que esta mujer acudía siempre, dice lo que el juez injusto dijo. Y mire lo que dijo el juez injusto. Dice: aunque ni temo a Dios, estas son las palabras del juez en forma literal, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Aquí vemos que era un hombre que no era un hombre de Dios, era un hombre que era injusto, probablemente miradores menos, era un hombre que se sentía con poder, un hombre que tenía cierto ego, no hay duda que tenía cierta autoridad sobre el pueblo, sobre la sociedad, donde él estaba puesto como juez, pues entonces simplemente tiene la convicción de señalar que esa mujer para él le era molesta, no era una mujer agradable para él. Luego dice así, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y frente a esto, el Señor Jesús le dice a los oyentes: oíd lo que dijo el juez injusto. En otras palabras, fíjense en lo que él está diciendo. Observen lo que está declarando. El juez injusto está declarando su voluntad de hacer justicia. Es decir, vemos a un juez injusto que, aunque no nos daba confianza su veredicto porque es injusto, sin embargo el Señor pide que pongamos atención en lo que está declarando, porque él claramente dice: haré justicia.
Amados hermanos, y si un juez injusto es capaz de hacer justicia frente a una situación que se le presenta en forma permanente, en forma continua, porque eso es lo que hacía la viuda, pues entonces ahora el Señor hace una pregunta a los oyentes. Luego de que ellos han puesto atención en lo que el juez injusto había señalado, el Señor Jesús dice estas preguntas. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Son dos preguntas que hace el Señor Jesucristo. Entonces, más allá de entender que esta parábola está aquí para recordarnos la importancia de tener paciencia, para esperar en la justicia, en los jueces de esta tierra, en los tribunales de este mundo, lo que la palabra del Señor, porque lejos está en el Señor de mandarnos a nosotros, los cristianos, a los tribunales de esta tierra. Ya la carta apostólica es clara a los corintios en señalar que esa no es el proceder, no es la manera que nosotros los verdaderos cristianos debemos proceder. Sino más bien el Señor Jesucristo esclarece el objetivo de esta parábola en el versículo número 1 cuando dice, Jesús le refirió una parábola sobre, verso 1 de este capítulo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este es el propósito de esta enseñanza. La enseñanza es de entender la necesidad de orar siempre, primera cosa, y luego no desmayar. El apóstol Pablo, en más de alguna ocasión, y el mismo Señor Jesucristo, a través de sus palabras, hace el llamado a sus discípulos a orar permanentemente, a orar siempre. Usted ve cómo el mismo Señor Jesucristo invitó a Pedro, a Juan, a Jacobo a que le acompañaran allí en el Getsemaní, en aquel día de su gran angustia, cuando el Señor había de ser entregado en manos de pecadores a que les acompañaran a orar. Ellos no pudieron orar ni siquiera una hora. Amados hermanos, el llamado del Señor, orar siempre y orar sin desmayar. Y aquí hacemos un alto, ya entendemos que tenemos que orar siempre. Hay una necesidad explícita en la palabra del Señor, esto está escrito, que los cristianos debemos estar orando siempre. Nosotros generalmente, ¿qué hacemos? Tratamos de pedir la oración, estamos encomendándonos a los demás, que otros oren por nosotros, y nos olvidamos que el mandato es que también nosotros podamos orar. Y también que oremos por los demás. Orad, dicen los unos por los otros. Bueno, pero hay un peligro en medio de la oración. Sí, amados hermanos, hay un peligro que en este día el Señor nos está recordando. ¿Cuál es el peligro que el cristiano puede encontrar en medio de la oración? El peligro es de que entremos en el desmayo. Orad siempre y no desmayar. Que entremos en una situación de desmayo. ¿Qué es desmayar? Es un concepto que proviene de un estado físico o biológico donde el cuerpo entra en un estado de fatiga, de reposo total, sus músculos se relajan totalmente y el estado de conciencia también se apaga. Es decir, el hombre o la mujer se vuelve por unos momentos en un ser inconsciente, se desmaya, pierde la conciencia, cae al suelo, ¿verdad? A veces se golpea también, ¿por qué no decirlo? Y esto producto de que se le ha disminuido la concentración de oxígeno en la sangre o porque probablemente hay un problema metabólico que no le permite tener la cantidad de energía o glucosa necesaria para poder mantenerse en esa condición. O también podría ser causa de un problema neurológico o probablemente un problema también cardiovascular. Razones suficientes hay entonces para que el cuerpo humano pueda caer desmayado. Pero en la vida espiritual sucederá lo mismo. Aquí vemos de que en medio de la oración, en nuestras oraciones, en medio de nuestras peticiones, cuando vamos al Señor a rogar a Él en forma permanente, a este juez que es justo, muchas veces no nos damos cuenta que podemos entrar en el peligro del desmayar. ¿Qué significa desmayar? Significa claramente, a través del diccionario de la lengua española, distintos sinónimos: flaquear, desvanecerse, muchas veces desanimarse, también dice el diccionario, dice desfallecer. Una persona que desfallece en una acción, en el camino, mientras va caminando, mientras va ejerciendo su labor. Amados hermanos, y en medio de la oración, uno de los grandes peligros es que nos desmayemos.
es decir, que caigamos, que perdamos la conciencia de lo que estamos pidiendo. ¿Cuántas veces los cristianos llegan a orar en la condición de un desmayado? Están orando, ¿sí? Siempre llegan a la oración, están orando, muchas veces cumpliendo un tiempo determinado de oración. ¿Pero en qué estado? ¿Hay un estado de conciencia sobre lo que están orando? Padre, te doy gracias por la vida, por la salud, porque me da la fuerza para estar hoy aquí de rodillas ante tu presencia. A propósito y entre paréntesis, idealmente quienes pueden orar de rodillas sin problemas de salud debe ser de rodillas porque esto enseña la palabra del Señor. No es bíblico orar de pie, no es algo que nosotros debemos realizar, sino más bien orar como el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y en un estado de no desmayo, es decir, un estado totalmente consciente de lo que estamos conversando con Dios. Porque estamos conversando con la persona más importante del universo. Estamos comunicándonos con el ser más especial con el cual podríamos entablar una conversación en forma confiada, en forma creíble y trayendo a Él, por supuesto, nuestra gratitud en primer lugar, nuestras palabras de agradecimiento al Señor y también nuestro reconocimiento de que somos pecadores, pidiendo siempre perdón al Señor en nuestras oraciones y luego presentando al Señor, por supuesto, también nuestras peticiones. Y no al revés. No traer primero nuestras peticiones al Señor, un gran saco, una gran lista de peticiones y luego, ¿verdad?, empezar a dar gracias al Señor. Dios nos ayude a tener esta actitud de que en medio de la oración no desmayemos. Y el Señor hizo dos preguntas. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es decir, ¿no responderá Dios vuestras oraciones? Otra pregunta, ¿se tardará en responderles? Le dice el Señor. ¿Habrá tardanza en la oración, en la respuesta a nuestras oraciones? Ciertamente muchas veces hay tardanza, pero Dios siempre nos va a responder. Y eso es algo que debemos creerlo con fe. Debemos de tener la certeza, la convicción, porque si pedimos dudando, no recibiremos jamás. Si pedimos muchas veces desconfiados en Dios, no recibiremos. Porque la oración sin fe no produce nada. Así como la fe también es insuficiente sin oración. Una persona puede tener mucha fe, pero si no ora, ¿de qué le sirve toda su fe? Si no la va a ejercer a través del acto que Dios quiere que ejerzamos nuestra fe. Elías oró y dice la palabra del Señor que cayó lluvia sobre la tierra. Amados hermanos, qué importante es esto. La iglesia primitiva aprendió a orar a Dios, aprendió a encomendarse a Dios en medio del acto de la oración, un acto sagrado, un acto importante, un acto tan importante como el beber agua y el comer pan cada día. La oración tiene que tener un tiempo determinado, una dedicación, para entender que es un momento de separación. No puedo estar orando y a la vez escuchando noticias, no puedo estar orando y a la vez preocupado a lo mejor de mi familia. Tengo que dedicarme al Señor, como lo hacía el Señor Jesucristo, que oraba simplemente toda la noche. Alabado sea nuestro Dios, nuestro bendito Dios. Hechos capítulo 12. Dice la palabra del Señor que Herodes, habiendo visto de que Jacobo había sido muerto y esto había agradado al pueblo, se afanó por perseguir a Pedro. Lo tomó y lo encarceló. Verso 5 dice que mientras tanto Pedro estaba allí encarcelado y estaba siendo custodiado en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Y luego en el mismo capítulo usted ve que está Pedro allí encerrado. Herodes lo había metido a ser custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada uno, es decir, 16 soldados custodiando a Pedro, como si fuese un malhechor peligroso, el máximo peligro de la sociedad hebrea de aquel entonces, como si fuera un terrorista, y lo ponen encadenado con 2 cadenas. Y la palabra del Señor dice que mientras Pedro dormía, había un soldado a cada lado, y en ese momento, en medio de la noche, mientras la iglesia oraba, la congregación estaba orando, se le aparece el ángel de Dios. Lo toma y lo lleva, y dice que pasaron una puerta, luego otra puerta, luego llegaron a la calle y el ángel se separó de él. Cuando llegó al lugar donde estaba la casa de María, la madre de Juan, Marcos, dice que Herodes, al llevar la noticia que era Pedro el que estaba fuera de la puerta, nadie le creyó. ¿Estaba esa iglesia entonces esperando la respuesta real de Dios? ¿Qué estaba haciendo cuando oraba? Ciertamente Dios se afanó en responder, pero la iglesia no creyó. Llegaron a pensar que era un fantasma. ¿Cuántas veces nosotros pedimos
y no estamos dispuestos a recibir la respuesta. ¿Cuántas veces estamos pidiendo algo y no nos damos cuenta que no estamos dispuestos a recibir la respuesta de Dios? Porque si Dios no responde, tendemos a no creer. Viene la incredulidad, viene inmediatamente el sentimiento de que no puede ser, es demasiado difícil para ser cierto. Amados hermanos, recordemos que Dios es justo y siempre se afanará en traer la justicia al pueblo de Dios. Por eso es que claramente dice el verso que hemos leído: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La iglesia no espera en el ser humano, la iglesia no espera en un tribunal, la iglesia no espera en el hombre, la iglesia está inmovible esperando en el Señor hasta el día en que Él aparezca a buscarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es un Dios de justicia. Escuche bien, Daniel capítulo 5. El rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor II, había estado en fiesta y producto del mucho beber se afanó en mandar a buscar los vasos de oro que habían sido traídos y los vasos de plata que habían sido tomados allá en el templo de Salomón, en Jerusalén, y habían sido traídos a Babilonia. Y él quiso en esa noche brindar y beber vino, él, sus hombres, sus concubinas, sus mujeres, en esos vasos que habían sido santificados para Dios. Era un acto injusto en contra de Dios y en contra de Israel. ¿Qué hizo Dios? Mandó una mano para que escribiera sobre la pared. Él había sido pesado en ese día y había sido hallado falto delante de los ojos de Dios, y ahora vendría la mano de Dios. Esa noche Belsasar murió delante de su pueblo. Dios es un Dios justo. Mire a Jezabel y Elías. Elías está siendo perseguido por Jezabel y Jezabel cree que ella tiene la autoridad y el poder de hacer lo que quiere porque era la esposa de Acab, el rey. Sin embargo, Dios, que es justo, vino sobre esta situación y puso justicia entre Elías y entre Jezabel, y Jezabel murió. Y la palabra del Señor dice, no solamente murió, sino que su cuerpo fue devorado por los perros de la ciudad. Hermanos queridos, y Pedro, ¿qué decir de él? Si frente a Herodes, luego de que Pedro fue liberado, Herodes allí muy turbado, no entendía qué había ocurrido, él empezó a vivir su día a día, pero de pronto dice que un día mientras él arengaba al pueblo, dice que la gente empezó a gritar, voz de Dios y no de hombre, por él. Y Herodes, en vez de darle la gloria a Dios, simplemente se afanó en recibir la gloria de los hombres. En ese momento, un ángel del cielo, cuidado, qué importante entender que ante Dios, Dios es justo y Él hará siempre justicia. Y dice que el ángel le dice a Herodes, por cuanto no diste la gloria a Dios, mire, qué pecado más grande, él habría de morir. Y él en ese día dice que expiró comido de gusanos. Dios es un Dios justo. Amados hermanos, lo que hoy nos está diciendo entonces, que no solamente contamos con un Dios justo, sino que ahora también nos invita a que, entendiendo que tenemos un Dios justo, podamos entonces venir confiadamente con nuestras oraciones a Dios. No solo hay un Dios justo que está atento a nuestras peticiones, sino que ahora Él nos invita a orar, para que vivamos la experiencia de aquellos que fueron oídos por el Señor. Muchas veces nos sentimos alejados de Dios porque hemos cometido un error, porque probablemente sencillamente nos hemos enfriado, o porque creemos que porque nosotros nos sentimos lejos, Dios pues entonces también está lejos. Eso es lo que le ocurrió a Jonás. Estaba en el vientre del pez, probablemente se sentía ya perdido, pero él dice allá, invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Habrá algún hermano, habrá alguna hermana que a lo mejor ha tenido un traspié en la vida, así como Jonás, y sometido a la situación de la prueba, creerá que pues Dios no le va a oír? En esta hora, ora al Señor sin desmayar, y verdaderamente que así como escuchó Dios el ruego de Jonás, con mayor razón oirá la voz de su amada iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 10, Cornelio, este centurión, él no sabía que sus oraciones estaban siendo oídas en el reino de Dios. Y el ángel se lo dice, tus limosnas, tus oraciones han llegado a la presencia de Dios. Hermanos amados, hermanos queridos, no temamos. Dios está escuchando a su iglesia. Dios está preocupado de su iglesia. Dios no se conforma con la decadencia de su pueblo. Dios quiere levantar un pueblo. Dios quiere levantar familias. Dios quiere levantar congregaciones. Y esto
viene solamente de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es justo. Y el llamado de Dios hoy es que simplemente podamos orar sin cesar. Por nada estemos afanosos, lo dice la palabra del Señor, sino que sean conocidas vuestras peticiones, dice, vuestros ruegos, dice Pablo a Filipenses, y vuestros ruegos, dice, en toda oración. Qué importante es orar al Señor siempre. Dios nos bendiga en esta hora. Yo alabo al Señor por esta hermosa palabra y le invito a creer de que Dios, que es un Dios justo, estará atento a nuestras peticiones. Y esta es la confianza, ciertamente, que debemos de tener. La confianza en que tenemos a un Dios que es justo. Esta es la confianza que tenemos en Él, dice Juan, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él pues nos oye. Si queremos pedir cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, nadie nos va a recibir. Pero el Señor claramente dice que si pedimos conforme a su voluntad, confiemos, porque Él nos va a responder. ¿Tiene alguna petición? ¿Se ha cansado ya de seguir orando? Pues no desmaye. No se vuelva su oración en una oración inconsciente, sino que despierte del desmayo, ore a Dios con conciencia, ore a Dios como debe ser y verá prontamente la respuesta del Señor. Y por eso el Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? Dios quiere que nuestra oración sea acompañada de fe. Cuando esto sea así, nuestra oración jamás desfallecerá. Dios les bendiga, pidamos la bendición al Señor. Padre amado, te doy gracias por esta palabra que nos anima a creer, de que tenemos, Señor, un juez justo, un juez que nos mira con misericordia y que también responderá a nuestras peticiones. Lo importante es que nos mantengamos firmes y no desfallezcamos en ellas. Padre, bendice a todos los oyentes, te lo ruego, en el nombre glorioso de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una hermosa semana y les espero en nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.